anatomía, ¿sí? De pelvis con su clasificación y hablar un poco de biomecánica. Chicos, ¿cómo se pasa esto? No me deja pasar ahora. Ahí estamos. Bien. El objetivo de la clase va a ser sentar las bases anatómicas y biomecánicas, ¿sí? Para comprender la patología traumatológica del anillo pélvico y de la cadera, que bueno, como dije recién, son las clases que vienen. Para empezar, la pelvis está compuesta por 4 huesos: el sacro, el coxis y los 2 coxales. ¿Estamos? El coxal va a estar formado a su vez por 3 huesos, que son el ilion, el pubis y el isquion, ¿sí? Estos 3 huesos se unen en el cartílago irradiado del acetábulo a partir de sus 3 diferentes centros de osificación. La función de la pelvis va a ser inicialmente un soporte sólido y estable para la columna. Además articula al tronco con los miembros inferiores, hace de la base del abdomen y además contiene los órganos intrapélvicos y le da sostén al piso pelviano, absorbe las energías y finalmente participa en la mujer en el canal del parto. Para clasificarla, uno tiene que tomar en cuenta el estrecho superior y se la clasifica en 4 tipos. La pelvis tipo ginecoide, que tiene un estrecho superior más redondeado, es la que predomina en las mujeres, que aproximadamente el 50% de las mujeres tienen esta configuración, y tiene un diámetro transverso algo mayor que el anteroposterior. Luego tenemos la androide, que es un poco más triangular, ¿sí? Pero que bueno, tiene todos sus diámetros también bastante amplios. Después está la antropoide, que es la que predomina en los hombres, que tiene un diámetro transverso más fino y el anteroposterior más alargado. Y finalmente la platipeloide, que tiene todos los diámetros bastante reducidos. Bien. Acá tenemos dos pelvis, una de mujer y una de varón, para diferenciarlas. La de la mujer podemos decir de que tiene las alas ilíacas más abiertas, ¿sí? A su vez tiene un ángulo en el promontorio más agudo y tiene un sacro que va a ser más corto y más ancho. Finalmente podemos decir que hacia adelante los agujeros obturadores van a ser más triangulares y que el pubis va a tener un ángulo más abierto. Acá está marcado todo lo que recién hablábamos. Bien, clasificándola recién hablamos del estrecho superior, que básicamente es una línea imaginaria, ¿sí? O un anillo que se forma en realidad, que va desde el promontorio, corriendo por las alas sacras, la línea innominada, la línea pectínea, y se une con el lado contralateral en la sínfisis pubiana. Bien. El anillo pélvico inferior, a nosotros la verdad que no nos interesa tanto, pero ya que estamos hablando, que va desde el coxis a través del borde inferior del ligamento sacrotuberoso y de las ramas isquiáticas ascendentes, y continúa con la descendente del pubis y se une a la sínfisis pubiana con el lado contralateral. Bien. Acá tenemos un hueso coxal, que es un hueso plano, como dije antes, compuesto por el isquion, el pubis y el ilion, y que va a servir como anclaje de los músculos del abdomen, los músculos del dorso, del perineo y los del miembro inferior. En el hueso ilion podemos describirle 2 caras, una interna y una externa, y se van a formar de esta manera la fosa ilíaca interna y la fosa ilíaca externa. En la cara externa se van a insertar de adelante hacia atrás el músculo glúteo menor, el glúteo. Todos se van a dirigir al fémur. En la cara interna se va a insertar el músculo psoas, ¿sí? La porción ilíaca del psoas ilíaco, que también va a ir al trocánter menor en este caso, ¿sí? Y vamos a ver que a lo largo de la cresta del ilion se van a insertar los músculos, como dije antes, anterior del abdomen, ¿sí? O anterolateral, que sería el oblicuo mayor, oblicuo menor y transverso, que hacia adelante van a continuar su inserción en el ligamento
ligamento inguinocrural. Bien. Reparos anatómicos importantes van a ser que van a estar en el borde anterior del ilion, que se inserta en la espina ilíaca anterosuperior. Va a ir el tensor de la fascia lata, que acá se ve por transparencia, y el músculo sartorio. Y a su vez se va a insertar el ligamento inguinocrural para formar así la arcada crural, donde van a pasar el paquete básculo nervioso femoral, que va el nervio cabalgando al psoas, queda del lado de afuera el nervio crural, luego está la arteria femoral y finalmente la vena. Y más por dentro de esto, que acá no está dibujado, está el ganglio de Cloquet, que seguramente se acuerdan de la facultad. Hacia arriba, como dije antes, se insertan los músculos del abdomen. En la espina ilíaca anteroinferior vamos a ver que se va a insertar el tendón directo del recto anterior del cuádriceps, y el tendón indirecto va a dar la vuelta y se va a insertar en el borde superior del acetábulo. Hacia posterior vamos a encontrar tres prominencias óseas. La espina ilíaca postero superior, la postero inferior y la espina ciática. En la espina ciática se va a insertar este ligamento, que es el ligamento sacroespinoso, delimitando por encima el foramen mayor, sería, o la escotadura ciática mayor, y por debajo la escotadura ciática menor. Esta escotadura ciática menor va a estar cerrada hacia inferior por el ligamento sacrotuberoso, que se va a insertar en la tuberosidad del isquion. La función de estos ligamentos va a ser evitar el tilt del sacro sobre la pelvis al momento de cargar el peso. Por la escotadura ciática mayor, tenemos que saber que va a salir el músculo piramidal, ¿sí? Y que por encima de este van a salir las arterias glúteas, y que por debajo va a salir tanto el nervio ciático mayor, el ciático menor, y van a salir también la arteria isquiática y la pudenda interna. La pudenda interna va a salir como dije, por la escotadura ciática mayor, por debajo del piramidal, y se va a volver a meter nuevamente a la pelvis a través de la escotadura ciática menor, y va a ir a irrigar a los músculos del periné. Bien. Vemos que también acá en la espina ciática se van a insertar los músculos géminos, que van a ir hacia el trocánter mayor. Muy bien. Acá tenemos el cruzado de vuelta y vemos que el pubis va a tener una rama horizontal y una rama descendente. El isquion, por su parte, va a tener una rama vertical y una rama ascendente. Y entre todo esto se va a formar el anillo obturador, que va a estar cerrado por una membrana, que es la membrana obturatriz. Del lado de adentro de la membrana obturatriz se va a insertar el obturador interno, y del lado de afuera se va a insertar el obturador externo, que se va a dirigir hacia la fosita piramidal del trocánter mayor. Bien. En el isquion, o en el pubis, vamos a decir en realidad, vamos a tener una línea que se llama la línea pectínea, que es donde se va a insertar el músculo pectíneo. Y hacia abajo vamos a tener que se inserta el aductor menor, el medio y el mayor, y más internamente el músculo recto interno o grácil. Hacia atrás, en el isquion, vamos a tener que se insertan los músculos semimembranoso, semitendinoso y los músculos del bíceps crural. Y hacia arriba vamos a tener que se inserta también el cuadrado femoral, que todavía no lo habíamos mencionado. Muy bien. Acá vemos por dentro, ¿sí? Cómo se insertan los músculos del piso pelviano, que bueno, es una de las funciones que tiene el anillo pelviano, ¿sí? Bueno, para finalizar el coxal, tenemos que hablar un poco del acetábulo.
El acetábulo-cavidad cotiloidea tiene hacia arriba lo que es la ceja cotiloidea y tiene una porción articular que está, es una semiluna que está abierta hacia abajo, dejando la escotadura acetabular abierta por debajo, ¿sí? En el medio está el trasfondo, el cual está en relleno por líquido fibroadiposo y que no tiene función de contacto o carga con el fémur, ¿sí? En este trasfondo se va a insertar el ligamento redondo, que es el que tiene la rama de la obturatriz que va hacia la cabeza del fémur, ¿sí? Hacia abajo la escotadura acetabular va a estar cerrada por el ligamento transverso, que le va a ayudar a dar estabilidad a toda esta articulación. Y por fuera se va a insertar el labrum o rodete acetabular, que bueno, tiene la función de dar estabilidad también. La cápsula, ¿sí? Vamos a ver que va a tener unos engrosamientos que se van a convertir en ligamentos, y son 3 los ligamentos, ¿sí? Vamos a tener el iliofemoral, el pubofemoral por delante, y por detrás vamos a tener también el ligamento isquiofemoral. Algo que no dije del acetauro, que lo tengo que decir, es que tiene un grado de anteversión de unos 15 a 10 grados, ¿sí? Una oblicuidad de unos 10 a 12 grados y una profundidad de entre 20 y 30 milímetros. Bueno, pasando al sacro ahora, vemos que el resultado de la fusión de las 5 vértebras sacras y va a tener una configuración de un triángulo de vaso superior y un vértice inferior. Y vamos a ver que va a tener una cara anterior y una cara posterior. Hacia anterior, vamos a ver que tenemos los 4 orificios de salida de las raíces anteriores sacras, y estas raíces van a ser las que van a formar el tronco lumbosacro y el plexo sacro. Esta cara anterior también va a insertar, como vemos acá, el músculo piramidal, que dijimos que salía por la escotadura asiática mayor, y al resto de los músculos del piso de la pelvis. Hacia posterior vamos a tener que medialmente tenemos la unión de todas de las apófisis espinosas en lo que sería la cresta sacra. Hacia afuera de esto vamos a tener los tubérculos sacros posterointernos, por fuera tenemos los orificios sacros posteriores y por fuera los tubérculos sacros posteroexternos. En el sacro se van a insertar los músculos erectores de la columna, ¿sí? Y bueno, esto es bastante importante. Bien, en esta imagen vamos a tener un poco de la irrigación, que vemos acá arriba la ilíaca primitiva, que se forma a partir de la bifurcación de la aorta a nivel de L4. Esta ilíaca primitiva se va a bifurcar a nivel del promontorio en ilíaca interna y en ilíaca externa. La ilíaca externa se va a anteriorizar y se va a convertir en arteria femoral una vez que cruza por debajo del arco crural, y la ilíaca interna, en cambio, se queda por dentro y va a dar sus ramas intrapelvianas y sus ramas extrapelvianas. Algo importante que tengo que decir sí o sí es que de la arteria obturatriz, que es una de las ramas terminales de la ilíaca interna, muchas veces se forma una anastomosis que puede ser arterial, venosa o arteriovenosa, con una de las ramas de la arteria ilíaca externa, que es la epigástrica. Y se forma lo que se llama la corona mortis. ¿Por qué hay que saber esto? Porque a veces en las lesiones del pubis o del acetábulo, que acá no sé, pero está del lado de afuera, puede lesionar, sí puede sangrar, ¿sí? Este complejo. Respecto al sistema venoso, es importante saber que hacia posterior, cerca del colon, vamos a tener todas las afluentes de la ilíaca interna, de la vena ilíaca interna, y que cuando se lesiona el sacro o se lesiona o existe una sangran, ¿sí? Y son las que nos pueden generar inestabilidad hemodinámica. Bueno, saliendo un poco de la anatomía,
vamos a entrar un poco ahora a la biomecánica, tenemos que decir que la cintura pélvica se va a encargar de transmitir y neutralizar las fuerzas entre la columna y los miembros inferiores. Acá vemos que el peso que soporta la quinta vértebra lumbar se va a dividir en dos partes iguales y va a correr a través del ala sacra, el coxal, y va a llegar hasta el acetábulo, donde se va a encontrar y va a confluir con las fuerzas que tiene el piso, ¿sí?, en reacción al peso del cuerpo. Y acá estas fuerzas se van a neutralizar. Parte de estas fuerzas, además, se van a dirigir hacia adelante y se van a chocar con las fuerzas que provienen desde el otro lado y también se van a neutralizar. Esta imagen nos muestra cómo el trabeculado óseo sigue estas fuerzas, como lo dice la ley de Wolff, que las trabeculaciones se van a formar según las fuerzas a las que el hueso es sometido. Es importante saber que la estabilidad de la pelvis o del anillo pélvico está dada principalmente por la porción posterior. Entonces, cualquier lesión de esta región posterior nos va a provocar una inestabilidad. Hacia adelante, el anillo pélvico va a estar cerrado por la sínfisis pubiana. Esta sínfisis pubiana se constituye de un anillo fibroso, ¿sí?, o un disco, en el cual va a estar reforzado por un tendón superior, un ligamento superior y un ligamento inferior. ¿Qué función tiene esta articulación? Va a permitir leves movimientos de cizallamiento, va a permitir un poco de compresión y va a permitir un poco de separación o distensión al momento del parto en la mujer. Hacia atrás vamos a tener que el anillo pélvico va a estar cerrado por las articulaciones sacroilíacas. Hacia adelante, la articulación sacroilíaca va a estar reforzada por el ligamento sacroilíaco anterior, el cual no es tan denso como el sacroilíaco posterior. ¿Por qué? Porque el sacroilíaco posterior tiene dos porciones, una profunda, que es el ligamento interóseo, y una porción más superficial, que es un poco más abarcativa. En la unión entre el sacro y la quinta vértebra lumbar, además va a estar el ligamento lumbosacro y también se une la quinta vértebra lumbar con el ligamento iliolumbar. ¿Se cortó, che? No, sí. Perdón, me salió un cartel ahí y no sabía si se había cortado. Bueno. La articulación esta, como decía, es fuerte y resistente. ¿Para qué? Para cargar peso. ¿Están todos ahí, che? Respóndeme uno. Sí, métele. Perdón, pensé que se había cortado. Salió un cartel ahí. Bueno, bien. Las desviaciones en la columna, ¿sí?, en el plano sagital de la columna, nos van a provocar mal alineamiento y vamos a perder la economía en la postura del cuerpo, ¿sí? Eso es importante saberlo. Porque a medida que nosotros nos inclinamos hacia adelante, tenemos que utilizar más músculos y gastar más energía, y nos va a provocar dolor, ¿sí? Al final de todo esto, va a ocurrir de que podemos perder la estabilidad y vamos a necesitar un bastón como este viejito. Bueno, los movimientos de la pelvis se van a clasificar en dos tipos, los extrínsecos y los intrínsecos. Los intrínsecos son la inclinación lateral, ¿sí?, en un plano coronal, la rotación en un plano axial y finalmente en un plano sagital la anteversión y la retroversión de la pelvis. Acá vemos que la anteversión es cuando los dos huesos coxales al mismo tiempo van a pivotear sobre la cabeza del fémur y se va a adelantar todo el hueso. La retroversión, en cambio, es el movimiento opuesto. Y esta imagen está acá colocada para entender también de que el end plate del sacro, ¿sí?, va a estar ubicado por detrás en un eje vertical,
que el acetábulo. ¿Por qué es importante entender esto? Para entender los movimientos que les voy a explicar posteriormente intrínsecos, ¿sí? Bueno, acá vamos a ver, o acá vemos en realidad una imagen de cómo funciona la anteversión y retroversión siguiendo las curvas de la columna, ¿sí? Para mantener una posición más económica y gastar menos energía. De estas posiciones va a surgir lo que es la incidencia pélvica, el tilt pélvico, el sacral slope, ¿sí? Que bueno, no son temas de esta clase, pero importante para los columnólogos para entender cómo funciona la pelvis como soporte de la columna. Los movimientos intrínsecos son los de nutación y los de torsión. El movimiento de nutación es un movimiento que ocurre entre el sacro y los ilíacos, ¿sí? El sacro se adelanta, y esto hace que las alas ilíacas se cierren y las tuberosidades isquiáticas se abran. El movimiento de contranutación es lo opuesto. Cuando ocurren estos movimientos, nuevamente en el parto, cuando el bebé está corriendo por el canal. El movimiento de torsión ocurre entre el ilíaco y el sacro cuando el ilíaco se adelanta o retrocede sobre él, pero no respecto a la cabeza del acetábulo, sino que se mueve todo en conjunto y desplaza al acetábulo. ¿Qué quiere decir esto? En un movimiento de torsión anterior, la espina anterosuperior va a bajar y va a hacer que baje también el acetábulo. Al bajar el acetábulo va a haber una extensión relativa del miembro respecto al contralateral. Y generalmente cuando ocurre un movimiento de torsión anterior, del otro lado va a ocurrir uno de torsión posterior. Entonces, como el movimiento contrario, ese acetábulo va a ascender y se va a cortar respecto al otro. ¿Por qué nos interesa saber esto? Porque en la mecánica de la marcha, cuando nosotros damos el paso, nos va a permitir ir a buscar el paso hacia adelante y terminar el paso hacia atrás, en el rocker 1 o el primer rocker y el tercer rocker. Bien, respecto de la articulación coxofemoral, vemos que es una anartrosis que tiene movimiento en todos los planos, y tenemos que decir que los máximos puntos de carga se dan en el primer rocker y al momento de sentarse. Esta articulación va a funcionar a través de cargas y movimientos cíclicos, por lo tanto tiene que tener la característica de disipar las energías, ¿sí? ¿Qué ocurre cuando existe una displasia del acetábulo o en este caso un pincer o un cam? Se van a producir puntos de sobrecarga, ¿sí? En la articulación, y esto va a producir que se produzca la patología degenerativa, ¿sí? Bien, para finalizar, los ligamentos de la articulación coxofemoral van a estar relajados, ¿sí? En la posición neutra, que en realidad es una relajación parcial o es una tensión parcial, ¿sí? Que se terminan de relajar en la flexión y se terminan de estirar o tensionar en la extensión de la cadera. Muy bien. En la aducción, el ligamento iliofemoral se va a tensar y los otros dos se van a relajar, mientras que en la abducción, el ligamento femoral o iliofemoral es el que se va a relajar y el pubo e isquiofemorales se van a tensar. Finalmente, la última diapo, tenemos de que en la rotación externa, el ilio y el pubo femoral se tensan y el isquiofemoral se distiende y, lógicamente, en el movimiento de rotación interna va a ocurrir lo contrario. Y bueno, así terminamos la clase de anatomía y biomecánica de pelvis. ¿Dudas, chicos? Bueno, alguien primero que pare la